Estaba de pie frente a la tumba de mi padre, un hombre que había sido CEO de una gran empresa. Después de su fallecimiento, mi cuñado Patrick heredó no solo la compañía, sino también la asombrosa suma de $500 millones. En contraste, yo me quedé con una vieja camioneta Mini. Con una sonrisa burlona, Patrick presumía de su nueva fortuna, diciendo: tengo la empresa y toda la propiedad bajo mi control. Esa camioneta Mini te queda bien, pero para mí, esa camioneta era más que un simple vehículo. Contenía recuerdos y significado. Mientras la miraba pensativamente y encendía el motor, noté un destino ya establecido en el sistema de navegación. ¿Qué es esto?, me pregunté, con una mezcla de curiosidad y determinación. Emprendí el camino. Mi nombre es Frank y tengo 45 años. Aquí estoy, de pie junto a un gran ataúd donde mi padre descansa en paz. Mi relación con él siempre había sido complicada. Él construyó una exitosa empresa de construcción desde cero, mientras que yo seguí un camino diferente. Después de la universidad, dejé mi hogar para perseguir mi sueño de ser maestro. Esta elección llevó a muchas discusiones acaloradas, y durante años, apenas hablamos. A pesar de nuestras diferencias, nunca odié a mi padre. Simplemente tenía mis propias aspiraciones y no podía abandonarlas por el negocio familiar. Como el hijo mayor, sentía un gran peso de culpa por no cumplir con sus expectativas. Esta culpa me mantuvo alejado de la casa de mis padres. Mi madre dependía de mi hermana, Sofía, para mantener a mi padre actualizado sobre mi vida. Sofía y su esposo a menudo enviaban regalos caros o planeaban viajes para el cumpleaños de mi padre y su aniversario, fingiendo que eran de mi parte. Cada vez, Sofía me animaba, diciendo: ojalá tú y papá pudieran hablar directamente. Él está tratando de ser fuerte, pero en el fondo debe sentirse solo. A menudo reflexionaba sobre las palabras de Sofía, sacudiendo la cabeza en frustración. Entonces un día, recibí la desgarradora noticia: mi padre tenía cáncer. Al escuchar esto, renuncié inmediatamente a mi trabajo y regresé a la ciudad donde vivía mi familia. Me di cuenta de que las discusiones del pasado eran triviales en comparación con el valor de la vida misma. Decidí mudarme de nuevo, enseñar en una escuela local y cuidar de mi padre enfermo. Al principio, él se sorprendió de mi regreso, pero eventualmente lo aceptó sin muchas palabras. Permanecí a su lado, atendiendo sus necesidades en silencio. Cuando expresó su agradecimiento suavemente, esas palabras simples me dieron un poco de consuelo. Desafortunadamente, la lucha de mi padre contra la enfermedad llegó a su fin. El último capítulo de su vida se cerró tranquilamente, con Sofía, nuestra madre y yo a su lado. Solo podíamos suponer lo que pensaba en esos últimos momentos, con la esperanza de que encontrara paz, aunque estábamos preparados para ello. Perderlo nos afectó profundamente a todos. Mi madre, Sofía e incluso mi joven sobrino, Randy, estaban devastados y lloraban abiertamente. La única persona que permaneció indiferente fue Patrick. Durante los preparativos del funeral, él preguntó fríamente: ¿finalmente se murió? Sentí un orgullo al poder mantenerme calmado, resistiendo el impulso de reaccionar con ira ante su insensibilidad. En su lugar, me concentré en organizar el funeral de mi padre, una tarea que me mantuvo ocupado y me distrajo del abrumador dolor. Ignoré los comentarios hirientes de Patrick y me aseguré de que cada detalle del funeral se manejara con cuidado. Patrick y yo nunca nos llevamos bien, y con el tiempo, nuestra relación solo se deterioró más. A pesar de los desafíos, me mantuve enfocado durante este difícil periodo. Conocí a Patrick cuando era un trabajador calificado en la empresa de mi padre, y admiraba su destreza. Sentí que había ganado un hermano cuando Patrick se casó con mi hermana, Sofía. Él era 5 años mayor que yo y parecía ser un modelo a seguir. Antes de que Patrick y Sofía se casaran, a menudo buscaba su consejo sobre diversos problemas, y él siempre escuchaba con genuina comprensión. Una discusión importante giraba en torno a si debía unirme al negocio familiar. Patrick solía decir: debes vivir tu propia vida, Frank, tienes tu propio camino. Nadie sabe cuáles elecciones son las mejores, así que lo más importante es tomar decisiones de las que no te arrepientas más tarde. Inspirado por sus palabras, decidí cambiarme de la escuela de negocios, donde estudiaba administración, a la facultad de educación, que era mi verdadera pasión. Con el paso de los años, Patrick y Sofía se casaron y comenzaron su vida juntos. Han pasado 22 años desde entonces, y la brecha entre mi padre y yo solo se ha ampliado. Seguí adelante con mi vida, perdiendo la oportunidad de cerrar esa distancia. Sin embargo, cuando supe de la enfermedad de mi padre, dejé todo y corrí a casa. El Patrick que una vez me recibió con calidez había cambiado. Ahora, parecía incómodo en mi presencia. Cuando estábamos a solas, él comentó fríamente: regresaste rápido al enterarte de que estaba enfermo, ¿verdad? Pero déjame ser claro,
no heredarás nada. Sus palabras me tomaron por sorpresa y luché por responder. ¿Qué quieres decir? No finjas que no sabes. Puede ser una coincidencia, pero aunque ahora quieras dirigir la empresa, ya se ha decidido quién será el próximo líder, dijo con brusquedad. Su declaración me sorprendió, y respondí más fuerte de lo que pretendía: no regresé por la empresa. Me di cuenta de que no había sido un buen hijo y quería disculparme con papá. Aunque ya fuera tarde, Patrick me desestimó, diciendo: no necesito tus palabras sentimentales. Suenan como algo de un drama de televisión. A Sofía le gusta ese tipo de cosas. Pero, ¿acaso todos esos regalos que enviaste eran solo una manera de presumir ante él? Eso no es verdad, traté de aclarar. Pero Patrick ya había tomado su decisión y parecía desinteresado en creerme. Sus comentarios también me parecieron un insulto hacia Sofía, y por primera vez, sentí una profunda ruptura entre nosotros. Desde ese encuentro, mi frustración hacia Patrick creció, comenzó a burlarse de mí abiertamente. Empecé a creer que Patrick se había casado con Sofía principalmente para acercarse a la empresa y a la riqueza de mi padre. Rara vez visitaba a mi padre durante su enfermedad y no hacía nada para ayudarlo. Todo lo que podía hacer era trabajar arduamente para proteger la empresa que mi padre había construido. Aunque Patrick siempre hablaba de manera elocuente, era evidente que solo quería evitar cualquier problema. Los fines de semana, salía a jugar golf, alegando que era por negocios, y rara vez cuidaba de su propio hijo. Afirmaba que quería que su hijo aprendiera varias habilidades para eventualmente hacerse cargo del negocio, pero dejaba todas las tareas del hogar a Sofía. Cuando Sofía mostraba un poco de descontento al respecto, Patrick tomaba su mano con pasión y declaraba: estoy haciendo todo por su bienestar. Ahora es el momento de obtener resultados a toda costa. Superemos juntos este desafío. Sofía encontraba difícil enfrentarse a él y generalmente solo asentía, aunque parecía reacia. Patrick era un experto en actuar como el esposo perfecto frente a Sofía, así que no es de extrañar que ella le creyera. Solo a mí revelaba su verdadera naturaleza, probablemente porque pensaba que yo era como él. Eventualmente me acostumbré a las burlas de Patrick y me afectaban menos con el tiempo. Sin embargo, cuando nuestro querido padre falleció, quedé devastado. Experimenté una profunda tristeza y un vacío. Aunque Patrick parecía afectado por la salud deteriorada de nuestro padre, no podía deshacerme de la sensación de que había estado esperando este momento. Esta realización me llenó de profunda tristeza y rabia. Después de la muerte de nuestro padre, Patrick heredó la mayor parte de su considerable fortuna. Aunque solo era un yerno, tenía los mismos derechos a la herencia que Sofía y yo. Según el testamento de mi padre, recibió la mayoría de las acciones de la empresa y una gran cantidad de riqueza. Este giro inesperado me dejó sin palabras. A pesar de ser el hijo biológico de mi padre, había asumido que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres, pero en cambio, Patrick terminó con casi todo. Todo lo que recibí fue una vieja camioneta Mini que mi padre había querido. En público, Patrick actuó sorprendido, pero cuando estábamos a solas, se rió y dijo: viniste desde la ciudad a este pequeño pueblo, cuidaste de papá día y noche, y todo lo que obtienes es esta pequeña camioneta. Qué final irónico. Ahora la empresa es mía. Y tú solo tienes esta camioneta como herencia. Es como una comedia. Al salir de la habitación con una sonrisa burlona, me sentí vacío por dentro, sosteniendo las llaves de la camioneta con fuerza. El frío metal me obligó a enfrentar la dura realidad de mi situación. Mi familia intentó consolarme. Anímate, papá tuvo sus razones. No quería herirte. Esa camioneta fue algo que papá siempre amó. Era su vehículo favorito. Sin duda, le importabas. A pesar de sus buenas intenciones, estaba demasiado herido para responder. Sabía que lo que heredas no define el amor de un padre, pero la idea de que Patrick, que parecía haber estado esperando la muerte de mi padre, recibiera casi todo fue profundamente insultante. No se trataba del dinero. Era el dolor de ver el arduo trabajo de mi padre caer en manos de un hombre así. Me sentí impotente para cambiar la situación. Aferrándome a la llave de la camioneta, decidí cuidar de ella. La única posesión que mi padre me dejó parecía tener un significado más profundo. Esperaba que limpiar la camioneta me ayudara a procesar mis sentimientos. Lavé cuidadosamente la camioneta con una manguera y luego me senté en el asiento del conductor, donde mi padre solía sentarse. Al arrancar el motor, noté algo extraño en el sistema de navegación. Mostraba una sola ruta azul gruesa en lugar de simplemente mi ubicación. Eso es extraño. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación?, me pregunté. Esto suele ocurrir solo cuando se sigue una ruta específica. Al revisar el destino en la pantalla, solo mostraba coordenadas, no un lugar específico. Tomaría alrededor de 1 hora manejar.
así que decidí salir a dar una vuelta en la camioneta Mini. Sin pensarlo demasiado, cambié a primera y salí de casa. Una hora después, durante un agradable paseo, llegué a lo que parecía ser un hogar. Para mi sorpresa, frente a mí había una casa pequeña y modesta, muy diferente de las casas más grandes de mi ciudad natal. Tenía una aura cálida y acogedora, y el área circundante era tranquila. No podía ver ni escuchar a nadie más alrededor. Salí de la camioneta y me quedé frente a la casa, sintiéndome un poco confundido. No había señales que indicaran que era este lugar, pero parecía que el sistema de navegación me había traído aquí por una razón. Con algo de hesitación, toqué el timbre. Cuando la puerta se abrió lentamente, me encontré con la última persona que esperaba, mi mamá. Te he estado esperando, Frank. Entra, querido, dijo con calidez. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo llegó este lugar al sistema de navegación de papá?, pregunté, intrigado. Te explicaré todo, pero primero, entra y relájate, respondió, mientras la seguía. Encontré el interior simple pero acogedor, lleno de lo esencial. Mamá preparó un poco de té y comenzó a hablar en voz tranquila. En realidad, este era el escondite secreto de tu padre. Lo dudo, nunca he oído hablar de que papá tuviera un lugar así, dije, sorprendido. Ella continuó, este lugar siempre ha sido nuestro refugio. Veníamos aquí cuando necesitábamos espacio o buscábamos un poco de paz y tranquilidad. Si teníamos una pequeña discusión, nuestra regla era venir aquí para calmarse. No lo sabías, ¿verdad? Estaba atónito. No tenía idea de que existiera una tradición familiar así. Ella continuó, y esto es algo que tu padre quería que tuvieras. Me entregó un sobre marrón que se sentía ligeramente abultado, como si algo importante estuviera dentro. Lo abrí y comencé a leer la carta dirigida a mí. Frank, sé que te he causado muchos problemas y te he hecho soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Lo siento de todo corazón. La carta estaba llena de las reflexiones de mi padre sobre sus errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Escribió, tu madre me dice a menudo que fue tu decisión dejar el hogar, y un hijo tiene el derecho de elegir su propio camino en la vida. Ambos somos tercos, pero cuando volviste después de que caí enfermo, fue una maravillosa sorpresa para mí, aunque luché por expresar mis sentimientos. Estoy profundamente agradecido contigo por apoyar y cuidar de la familia. Escuchar tales palabras sentidas de mi padre por primera vez me hizo emocionar. La carta continuó mencionando a Patrick. Para ser honesto, mi descontento hacia Patrick creció con el tiempo. Es encantador y sabe cómo hacer sentir bien a la gente, pero podía ver su verdadera naturaleza. Sospechaba que su comportamiento astuto en la casa era su manera de reclamar propiedad. Estaba demasiado cansado de trabajar y cuidar de ustedes para notar sus acciones engañosas. Ahora que conozco mejor a Patrick, creo que mis sospechas eran correctas. La carta continuó, no tengo intención de cederte la empresa, pero si algo inesperado sucede, he dejado una cantidad significativa de dinero con tu madre para asegurar que tú y Sofía no estén en necesidad. Por favor, acéptalo. Una vez que terminé de leer, miré a mi madre. Ella no dijo nada, pero miró el sobre marrón. Extendí la mano hacia él, revisando su contenido y confirmando que todo estaba a nombre de ella. Ella habló con firmeza, si transfiero las cuentas a tus nombres y al de Sofía, se consideraría un regalo bajo las leyes fiscales. Si se menciona en el testamento, Patrick podría intentar reclamarlo. Tu padre me dio este dinero en secreto mientras aún estaba vivo para evitar la interferencia de Patrick. Ahora, quiero dártelo a ti y a Sofía como un regalo en vida. Ella me explicó todo, pero aún así luchaba por comprender el impacto completo de lo que estaba diciendo. La cantidad que aparecía en el libro de cuentas era asombrosa, mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Nunca había visto tanto dinero antes. Significaba mucho para mí que mi papá me hubiera dejado esto, no solo por la suma en sí, sino porque demostraba que realmente se preocupaba por mí, no solo por Patrick, a quien todos veían como su sucesor. Esta revelación me conmovió profundamente. Rara vez intercambiábamos palabras emocionales profundas, pero siempre supe que él se preocupaba mucho por nosotros. Quiero que todo lo que le confié a tu madre se te pase a ti como un agradecimiento por todos los regalos que me has dado. Por eso, estoy verdaderamente agradecido, había escrito. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas. No pude contener mis emociones. Durante mucho tiempo, creí que mi padre nunca me entendió verdaderamente, pero estaba completamente equivocado. Siempre me entendió y valoró. Tal vez por eso me confió aquella camioneta mini vieja, sabiendo que la apreciaría y la usaría sabiamente. Mamá, realmente desearía haber podido hacer más por papá, le dije.
consumido por el arrepentimiento, pero mi madre me ofreció consuelo con una sonrisa suave. Parecía comprender el peso de mi dolor. Es natural sentir que podrías haber hecho más mientras lloras a un padre. Me tranquilizó. Pero le trajiste a tu padre una inmensa alegría y llenaste su vida de amor. Tú eras su mayor orgullo. Sus palabras me hicieron llorar nuevamente, pero también me motivaron a tomar una decisión firme. No permitiría que la empresa que mi padre había construido cayera en manos de alguien como Patrick, que había deseado su muerte. Decidí resistir en silencio y trazar un plan cuidadoso sin alertar a Patrick sobre la considerable fortuna que había adquirido. Mi primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en quienes mi padre había confiado para ayudar a establecer una base de apoyo. Aceptaron ayudarme a continuar con el legado de mi padre, y sus reacciones indicaron que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto, mi madre y mi hermana me brindaron un apoyo reconfortante durante la lectura del testamento. Manteniendo distraído a Patrick, continuaron actuando de la misma manera a su alrededor, lo que llevó a Patrick a pensar que había tenido éxito, mientras me miraba con desdén. Oye, ¿de verdad planeas quedarte en esta casa, abandonado por tu padre y dejado como un hombre pobre? Se burló. Ahora soy el nuevo presidente. Admitir tu derrota y vete a casa, diría de manera despectiva, agitando la mano como si espantara una mosca. Desde que asumió el cargo de CEO, la arrogancia de Patrick había creado una atmósfera tensa dentro de la empresa. A pesar de su alto cargo, descuidó sus responsabilidades y trató a su personal con rudeza. Esto llevó a numerosos problemas, y muchos empleados talentosos se fueron, insatisfechos con su liderazgo. Patrick siguió siendo demasiado confiado, sin reconsiderar su enfoque. Los que no puedan comprender mi visión superior, mejor que renuncien de inmediato, diría en público, tomando decisiones sin consultar a nadie más. A medida que los problemas dentro de la empresa aumentaban, Patrick disfrutaba gastar dinero y vivir lujosamente, mientras parecía perder toda pasión por el negocio. Cuando lo conocí por primera vez, parecía una gran persona, capaz, y a mi papá le caía bien. ¿Cómo había cambiado tanto? Mi madre lloraba cada noche, ocultando sus lágrimas de nosotros, los niños. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la empresa se desmoronaba. Estaba planeando en silencio mi siguiente movimiento. El día finalmente llegó para que actuara. Salí de casa temprano y esperé a Patrick en la oficina. Cuando entró a la oficina del presidente, se sorprendió al encontrarme sentado allí. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Saca a esta persona de aquí, exigió. Quien debería irse eres tú, le respondí con calma. ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? Patrick me miró como si fuera un insecto irritante. Usando los activos que nuestro padre nos dejó, compré la mayoría de las acciones de la empresa. Se convocó una reunión extraordinaria de accionistas, y has sido oficialmente destituido como presidente. Patrick, lamento informarte que ya no eres el presidente de esta empresa. Espera un momento, tartamudeó, confundido y repitiendo palabras que no tenían sentido. ¿No lo entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pensaste que la herencia era solo una camioneta vieja, pero esa camioneta se convirtió en algo valioso de una manera inesperada. Patrick intentó indagar en los detalles sobre el Ideabay, pero evité sus preguntas y cambié de tema, lo que solo lo puso más agitado. El juego ha terminado. Sal de este lugar inmediatamente, le dije con calma, entregándole varios documentos. Al revisar los papeles, su rostro se puso pálido. ¿Qué es esto?, preguntó, alarmado. Estos son los minutos de la Junta Extraordinaria de Accionistas, y este documento es tu aviso de despido, aclaré. La furia burbujeaba dentro de Patrick mientras arrugaba los papeles en sus manos. ¿Crees que esto se sostendrá? Tomaré acciones legales, gritó. Adelante, tenemos motivos sólidos para nuestras acciones, respondí, manteniendo la compostura. ¿Qué motivos? Has estado detrás de la riqueza del viejo y de esta empresa desde el principio. No es más que celos, acusó Patrick. Déjame preguntarte directamente, ¿has estado usando activos de la empresa para uso personal y firmando contratos de arrendamiento para tu propio beneficio? Presioné. ¿Y qué si lo he hecho? ¿Qué te importa?, respondió Patrick, su rostro palideciendo de sorpresa. ¿Cómo te enteraste de eso? Enumeré sus malas acciones, detallando cómo había llevado a casa computadoras y otros electrodomésticos destinados para uso de la empresa. Las computadoras y los televisores que deberían estar en la oficina están en tu casa, usándose para asuntos personales. ¿No es razón suficiente para actuar?, continué. Patrick trató de justificarse desesperadamente. ¿Por qué? ¿Cómo sabes de eso?, preguntó, sus labios temblando.
Mantuve mi mirada fija en él y respondí, deberías haber estado más consciente de tus responsabilidades. ¿Te volviste complaciente cuando pensaste que estabas en control? Había estado recopilando información sobre las acciones de Patrick de los ejecutivos de la empresa. Después de que nuestro padre falleció, la arrogancia de Patrick aumentó. Solía al menos pretender respetar a los demás, pero como presidente, comenzó a delegar sus responsabilidades y hasta se quedó dormido en su oficina. Este comportamiento llevó a muchos empleados leales, que respetaban a mi padre, a renunciar por frustración. Patrick, molesto por la situación, dudó de mi capacidad para gestionar, insistiendo en que era imposible que asumiera el papel de gerente. Nunca has trabajado un día en esta empresa. Piensa en ello. ¿Cómo puede alguien sin experiencia en la gestión de una empresa convertirse en presidente? Es imposible confiar la gestión a alguien como tú, argumentó. Tienes toda la razón, concedí. No tengo la intención de convertirme en el presidente de esta empresa. Mi presencia aquí es solo un mensaje simbólico para ti. De hecho, un nuevo presidente ya ha sido nombrado por un consejo de administración diferente y ya está llevando a cabo sus funciones. Patrick se quedó sin palabras, parado con la boca abierta y los ojos muy abiertos, sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos. Estaba seguro de que yo estaba conspirando por la presidencia y planeando reemplazarlo. Como he mencionado muchas veces, no estoy interesado en la posición de presidente. Mi único objetivo es honrar a mi padre y proteger la empresa a la que dedicó su vida, expliqué. ¿Quién creería tales palabras grandilocuentes?, refutó Patrick. Creía que solo me importaba la riqueza y el estatus que heredé de nuestro padre, no su verdadero legado. Tras mi respuesta, Patrick tembló de rabia por un momento, pero luego recobró la compostura. ¿Crees que esto ha terminado? No puedes simplemente disfrutarlo. Se burló antes de salir de la oficina del presidente. Esa noche, ocurrió algo inesperado. Sofía le entregó a Patrick los papeles del divorcio, poniendo fin a su matrimonio. Esto fue una consecuencia directa de su mala conducta en la empresa y su posterior despido. El nuevo presidente fue elegido entre los directores que respetaban a mi padre y estaban comprometidos a proteger su legado. Creía que la empresa debería ser dirigida por alguien que continuara la misión de mi padre, un sentimiento respaldado por mi madre y hermana. Mientras coordinaba el despido de Patrick con los abogados, Sofía se estaba preparando para el divorcio. Cuando mencionó el divorcio, su voz dolida llenó la casa con una pesada tensión. ¿Por qué te alejas de mí ahora? ¿Es porque he perdido el título de presidente y has perdido interés en mí?, preguntó Patrick. Manteniendo su calma pero con firmeza, Sofía respondió, no tiene sentido hablar de traición. Tú fuiste quien traicionó nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de la hija del presidente. Negluiste nuestro hogar, no ayudaste a criar a nuestros hijos, no mostraste respeto por nuestro padre enfermo y, al final, intentaste quitarle todo a nuestro padre para ti. Ahora es tiempo de que enfrentes las consecuencias. Patrick no tuvo respuesta a las palabras de Sofía. Ella había soportado tanto, preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa. Afortunadamente, la herencia de nuestro padre le proporcionó una base financiera sólida para criar a sus hijos. Después del divorcio, imaginamos una vida pacífica, lejos de los conflictos con nuestra madre y hermana. Nuestra principal preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Patrick, pero ahora él estaba en problemas financieros. Había perdido una cantidad considerable de dinero en una estafa de inversión y estaba incluso en deudas. Esta estafa involucraba a un hombre que se hacía pasar por representante de una firma de corretaje y que resultó ser un estafador. Patrick, seducido por las palabras persuasivas del hombre, se convirtió en víctima y perdió una suma importante. Esta situación destacó cuán fácil es que las personas se aprovechen de aquellos que de repente tienen dinero. Ahora, Patrick enfrentaba las consecuencias financieras de sus malas decisiones. Mientras tanto, encontré satisfacción al cuidar de mi madre. Disfrutaba de una vida tranquila y cómoda mientras continuaba mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo también derivamos una gran alegría al cuidar de mi sobrino Randy, quien nos adoraba. Su presencia aportaba una capa extra de felicidad a nuestra vida cotidiana. Cuando crezca, quiero ser presidente como abuelo, anunció Randy, sus palabras encarnando la inocencia de los sueños infantiles. Esta declaración trajo sonrisas a nuestros rostros e incluso hizo que mi madre se emocionara hasta las lágrimas. Sofía y yo intercambiamos miradas cómplices, nuestras sonrisas irradiando calidez y entendimiento. Puedes pensar eso ahora, pero no me sorprendería si decides ser maestro cuando llegues a la universidad, le bromeé suavemente, recordando declaraciones similares del pasado que hicieron reír a todos. Pero no soy muy bueno para estudiar, así que tal vez no sea un buen maestro, respondió en serio, frunciendo el ceño.
Su sinceridad hizo que este momento fuera aún más entrañable, provocando más risas llenas de cariño. En ese instante, abrumados por la felicidad, reconocimos que realmente estábamos viviendo el momento, valorando nuestro vínculo familiar.